Continuamos entonces con la segunda sesión, segunda conferencia de la sesión del sábado 30 de mayo. Miremos entonces lo que tiene que ver con el proceso verbal sumario. ¿Cuáles disposiciones tenemos general? Ya arreglamos esta diapositiva de una vez. Segundo capítulo, dentro de todo este régimen de los procesos declarativos, saben ustedes, está el proceso verbal sumario. ¿Qué tenemos dentro del régimen del proceso verbal sumario? Unas disposiciones generales, y es su artículo 390 que nos dice qué asuntos comprende. Se tramitan todos los asuntos contenciosos de mínima cuantía más los siguientes por su naturaleza. Entonces, en el régimen general de la cuantía, todos aquellos de mínima cuantía, pero puntualmente estos, y entra taxativamente a disponer de cuáles. Miremoslo. Las controversias sobre el régimen de propiedad horizontal, artículos 18 y 58 de la Ley 675 de 2001, que en Colombia dispone sobre este régimen. Todas esas controversias van por allí. Segundo, fijación, aumento, disminución, exoneración y restitución de pensiones alimenticias cuando haya lugar. Todo el régimen de los alimentos, saben ustedes, en Colombia es un proceso verbal sumario. Advirtiendo que el proceso de verbal sumario, la distinción, la categoría de verbal sumario es eminentemente caprichosa. ¿Por qué? Porque depende del legislador. Entonces el legislador en Colombia se ha abrogado esa facultad y dispone por el quehacer sociológico, el quehacer social, que hay algunos conflictos que deben tener un régimen especial, y le ha dispuesto el del proceso verbal sumario. De esto ya habíamos hablado cuando hicimos el enfoque general de los procesos declarativos, ¿cierto? En el cual decíamos que el verbal sumario pues es a capricho del legislador, y les decía y aplica precisamente porque llegamos a este punto a un evento en el cual no ha dado los resultados que en Colombia se esperaba, en cuanto que por ser un proceso de verbal sumario, teniendo unas características procesales especiales, se haya logrado con ellos establecer o determinar que efectivamente sí son más rápidos y tienen un tratamiento verdaderamente especial. Eso no ha sido o no se ha dado en Colombia de esa manera. El numeral tercero, controversia sobre tema también de familia, ejercicios de la patria potestad, todo lo que tenga que ver con el contexto de la patria potestad, diferencias, controversias entre cónyuges por fijación y dirección del hogar, derecho a ser recibido en el hogar, la obligación de vivir juntos, la salida del país a menores y el restablecimiento de derechos de niños y niñas y adolescentes. Todo este régimen entonces se enmarcaría ahí en ese numeral tercero, régimen o conflictos de familia. El numeral cuarto, asuntos de mínima cuantía, o mejor, trámites de procesos verbales sumarios en materia comercial. Simplemente les tengo ahí enunciados los artículos que comprende todos en materia de comercio, ley especial dentro de ese numeral cuarto. El 913, que habla sobre la venta sobre muestras si el comprador no está conforme, y procede entonces el respectivo dictamen pericial. Entonces, miren, son controversias este numeral 4, todas alusivas a materia de comercio, regidas por ley especial. El 914, que tiene que ver con la calidad media en compras de género, no, las obligaciones son de género, no en dinero. El 916, sobre las objeciones a recibir la cosa, la diferencia se someterá a procedimiento verbal con intervención de peritos. El 918, compraventa de cuerpo cierto, existente o inexistente. Bueno, el 931, objeciones del comprador, todo este régimen de controversia.
El 940 en su primer inciso, cuando el comprador al recibir la cosa alega no ser esta de la especie o calidad convenida o no ser de recibo, la diferencia se someterá a la decisión de expertos como se prevé en el 913, inciso segundo. También en el régimen de las obligaciones de dar distintas sumas de dinero, cuando haya inconformidad. ¿Cómo se tramitan? Por el procedimiento del verbal sumario. 1231, la obligación de efectuar inventario y caución especial. El 1469, consideraciones de la minoría de condueños por reparaciones. Son estrictamente puntuales, ¿no? Y el 2026, procedencia de la peritación cuando la ley o el contrato someten a la decisión de expertos. Cualquiera de estos eventos, entonces, tienen ley especial, pero procedimentalmente están regidos por el proceso verbal sumario. Asimismo, numeral quinto, todo lo que tiene que ver con derechos de autor, la ley 23 de 1982 que la rige, ¿cierto? En su artículo 243, que dice que no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los jueces civiles municipales conocerán en una sola instancia y en juicio verbal las cuestiones civiles que se susciten con motivo del pago de los honorarios por representación y ejecución pública de obras y de las obligaciones consagradas en el artículo 163 de esta ley. Entonces ahí está determinando, como lo tiene para ese numeral cuarto que vimos y el numeral quinto que estamos viendo, procesos de única instancia en juicios verbales que dentro del contexto nuestro de los declarativos son procesos verbales sumarios. Obligaciones de personas a cargo de entidades y establecimientos en donde se realicen actos de ejecución pública de obras musicales entra dentro de todo este contexto. La reposición, cancelación y reivindicación de títulos, valores en vía judicial o por vía judicial, serán procesos verbales sumarios, lo tenemos más adelante, lo veremos, porque hoy tienen una posibilidad administrativa y una judicial. Aquí este numeral sexto está haciendo alusión es a la vía judicial. El numeral séptimo, las que deba resolver el juez con conocimiento de causa a su prudente juicio a manera de árbitro. Aquí son unos simples ejemplos, pero este numeral séptimo es supremamente amplio porque es para el conflicto de familia en general. Por eso este artículo que determina el alcance o la competencia, el 390, la competencia de los procesos verbales sumarios, pues aunque está numerado como lo estamos viendo, ese régimen taxativo no nos permite determinar que hay un número exacto, porque aquí, por ejemplo en el numeral 7, pues mire que son todos los que a juez con conocimiento de causa a su prudente juicio y a manera de árbitro resuelve. Entonces son muchos más de estos ejemplos. El cuidado de los hijos, la reglamentación de visitas, las costas de la crianza, tema de tutores y guardadores en cuanto a su diferencia, y todo esto se enmarcarían aquí ante un juez de familia en un proceso verbal sumario. El octavo, lanzamiento por ocupación de hecho, hablando de predios rurales. Y los novenos, que es también el noveno, que es una extensión, digo yo, del séptimo, que dice que en las leyes especiales que ordenen este trámite. Y ya lo vemos. Un ejemplo de él está en el Código de Comercio, que nos dice diferencias en cualquiera de esos artículos que vimos, y ahí dice la ley especial que existiendo ese tipo de conflicto ordena que tramite el trámite del verbal sumario. Entonces, en todos los eventos de leyes especiales, pues donde se disponga que se hará de conformidad al régimen general, o sea, el del Código General del Procesos verbales sumarios, pues se les dará este trámite. ¿Qué es lo que en el fondo efectivamente hacen, por ejemplo, las superintendencias? ¿No? Y eso ya también ha decantado en Colombia, ya está totalmente establecido. Todo el ejercicio de diferencias en materia de derechos del consumidor, saben ustedes que es de competencia de esa superintendencia. Pero esa superintendencia tiene que darle no el trámite que ellos dispongan o ellos diseñen allí, no. Le tienen que dar el trámite del proceso verbal sumario dentro de la estructura y del quehacer del Código General del Proceso. Porque en algún principio, cuando se utilizaron estos mecanismos alternativos para solución de conflictos o esta posibilidad de competencia por otros entes,
pues se llegó a establecer y fue motivo de discusión que podrían determinar sus procedimientos. Eso ya está absolutamente claro con base en el principio de la preexistencia de la norma, en el cual es de conformidad a el trámite que está dispuesto, por ejemplo, para esos asuntos en el Código General del Proceso, que es lo que estamos viendo, el trámite del proceso verbal sumario. 3 parágrafos en ese artículo que disponen: los procesos verbales sumarios serán de única instancia. Digamos, como primer evento, en el parágrafo primero hace la excepción y es todo el régimen que son procesos de única instancia. Esto es de los muchos criterios que les digo yo que ha tenido en cuenta o ha determinado el legislador, que es un tratamiento especial y con eso logra una resolución del conflicto más rápido y, digámoslo, más benéfico para los asociados. Parágrafo segundo. En cuanto al tema de alimentos, las peticiones de aumento, disminución y exoneración como pretensiones que ya se haya resuelto se tramitan ante el mismo juez en el mismo expediente. Se deciden en una audiencia, en una única audiencia, previa citación de la contraparte, siempre y cuando el menor conserve el mismo domicilio. Entonces, ¿qué sucedió? Esto es nuevo en el Código General del Proceso, y como los asuntos en materia de alimentos hacen tránsito a cosa juzgada formal, sabemos nosotros que si hay un cambio de circunstancias, pues se pueden volver a promover. Por lo tanto, ya no nos manda y no nos envía a otro juez distinto. Además, con toda razón, si eso ya lo tramitó ese juez y efectivamente se estableció una cuota, pero esa cuota es susceptible por el cambio de circunstancias a un aumento. Saben ustedes que se tienen que dar todas las circunstancias, ¿cierto? No es per se, ejemplo, porque el obligado a alimentos tenga unos mejores o mayores ingresos que automáticamente sube la cuota de alimentos. No, eso es con base, saben ustedes, en la necesidad de el alimentario. Por lo tanto, si se dan las circunstancias, pues puede promoverse un aumento de la cuota. Hoy, de manera sabia, para mí, el Código General del Proceso determina que ante ese mismo juez que conoció de la fijación de cuota, con una simple solicitud, pues allí se transmite, se debe tramitar en una única audiencia. Y entonces, en esa audiencia, ¿qué se va a definir? Pues ya en la solicitud se establece todo el régimen de pruebas, allí se decretan y se practicarán en esa audiencia. Por lo tanto, en esa única audiencia, en práctica de pruebas, el juez va a determinar si hay lugar al aumento o no, en ese caso particular y en el ejemplo que estamos dando, obviamente con la garantía de la presencia de todos los sujetos procesales. La única condición es que el menor conserve el mismo domicilio, porque si el menor no conserva el domicilio, saben ustedes que en materia de competencia, entonces el competente siempre será, en beneficio del menor, el domicilio del menor, el juez de familia del domicilio del menor. Por eso es que hace la salvedad. Pero si conserva su domicilio y fue ante ese mismo juez, pues procede todo esto. De resto, tocaría iniciar una actuación independiente y autónoma. No que no se pueda hacer, pero toca iniciarla de manera independiente y autónoma, lo que quiere decir un proceso distinto, por ejemplo, de aumento. Y el parágrafo tercero, sobre la violación a los derechos de los consumidores, van por el verbal sumario según la cuantía. Allí se establece que siendo de mínima cuantía, pues saben ustedes, se le dará el tratamiento del verbal sumario. Y siendo de menor o de mayor cuantía, pues entonces será de competencia, o mejor, el trámite será el del proceso declarativo verbal, que ya nosotros lo vimos. Pero en lo que a nosotros respecta y lo que estamos viendo en el momento, pues la cuantía, siendo de mínima cuantía, saben ustedes, el tratamiento será el del verbal sumario. Y si va por el verbal sumario, se puede sentencia escrita después del traslado, sin necesidad de audiencias porque no haya que practicar pruebas. O sea, cuando las pruebas recaudadas sean suficientes y no hubiesen más por decretar o practicar, entonces pues no hay necesidad de esa audiencia. Por eso dice, puede procederse, cuando estamos hablando de procesos verbales sumarios, como otra regla excepcional o especial, pues que allí se proceda a la sentencia escrita después del traslado, y es en los casos que tiene contemplado el Código General del Proceso, no habrá lugar a la práctica de pruebas, serán suficientes con las que están recaudadas
Por lo tanto, pues se obvia la audiencia de práctica de pruebas, no hay necesidad de hacerla. Se tramitan por el verbal sumario también algunas disposiciones especiales. ¿Cuáles? Entonces, la prestación, mejora o relevo de cauciones y garantías. Todo el régimen de las cauciones, cuando haya sobre ellas discrepancias, artículo 394. La privación, suspensión, restablecimiento de patria potestad, todo el régimen de patria potestad, remoción del guardador cuando haya del caso y privación de la administración de los bienes del hijo, artículo 395. Ramiro Bejarano sostiene que se contradice con el numeral cuarto del artículo 22 del Código General del Proceso. Bueno, es una postura acertada en el sentido de que la competencia está atribuida o distribuida de esa manera como allí la tenemos consagrada para el régimen de patria potestad, remoción del guardador y administración de bienes del menor. El 396 también por el verbal sumario, todo lo que tiene que ver inhabilitación y rehabilitación de la persona con discapacidad mental relativa. También Ramiro Bejarano sostiene que hay que tener en cuenta el inciso segundo del 396. Sobre esta literal, el C, hay que tener mucho cuidado porque el régimen de inhabilitación y por lo tanto la rehabilitación, porque está directamente asociada de las personas con discapacidad mental relativa, está absolutamente relegada con la ley especial que se produjo el año pasado, ley 1996, que saben ustedes que esa ley produjo un fenómeno en Colombia y puntualmente en materia procesal, y es que desapareció la figura de la interdicción y la inhabilitación en Colombia. Por eso este literal C ya no tiene cabida en Colombia, porque ya hay ley especial, todo el régimen de los apoyos, ¿cierto? Y la posibilidad del ejercicio legal de las personas que están dentro de estos regímenes. Por eso hoy ya no es técnico de hablar de inhabilitación o de interdicción, ya no existe. Colombia se acogió a un convenio de carácter internacional, a un tratado de carácter internacional, y ya dentro de esas obligaciones que existían para Colombia se produjo la reglamentación con base en esta ley especial, ley 1996 de 2019, que acaba con este régimen. Entonces miren que desaparece de aquí este literal C en el ejercicio de procesos verbales sumarios, porque ya no existe la figura de la inhabilitación. Al no existir la figura de la inhabilitación, pues tampoco se puede hablar de rehabilitación, porque ya la figura no existe. Y desaparece también como proceso de jurisdicción voluntaria. Acuérdense que dentro de la procedencia de los conflictos atribuidos a la jurisdicción voluntaria estaba también todo este régimen de inhabilitación e interdicción. Pues eso ya lo recogió la ley 1996 de 2019 y desaparecen entonces de nuestro escenario procesal, para que pues lo tengan en cuenta. La demanda y la contestación, o sea, ya el régimen procesal de el proceso verbal sumario. Las connotaciones procesales. Se puede formular por escrito verbalmente, esto no es nuevo. Y esto es uno de los avances que desafortunadamente no se ha podido materializar en Colombia, en cuanto que se dice que en aras de estos procesos verbales sumarios que repetimos conciernen y tienen que ver con las personas de menores recursos en todo sentido en Colombia, no solo económico, sino de carácter educacional y en fin. Entonces se le favorece, no es nuevo porque ya existía desde el Código de Procedimiento Civil, la posibilidad de que estas personas puedan hacerlo por escrito o verbalmente. Y para eso está dispuesto todo un régimen que, ya les digo, desafortunadamente no ha tenido la acogida en Colombia que se esperaba por parte del legislador. Que, ejemplo, si una persona es analfabeta, pues no se puede someter al régimen de que presente una demanda por escrito.
Pero aquí se favorecía y se favorece desde la óptica procesal que lo puede hacer verbalmente, por lo tanto el juez o la persona que él disponga debería estructurarle la demanda o la contestación de la demanda. Mecanismo totalmente altruista que ya les digo desafortunadamente no ha tenido en Colombia el desarrollo que el legislador pretendió con él darle. En cuanto a la demanda y contestación, actos procesales de introducción, se dispone de todo lo concerniente al artículo 82 y siguientes. La demanda escrita se puede corregir ante el secretario mediante acta. Otra de las ventajas en materia de procesos verbales sumarios, la susceptibilidad de su corrección ante el secretario con una simple acta. Pero ya les digo, esto en la práctica no se ve. Seguimos acostumbrados a todo el régimen de que tiene que ser presentada por escrito, de que el juez se tiene que referir a ella, de que si alguien le encuentra errores de forma, entonces tiene que librar un auto inadmisorio, que se tiene que conceder un plazo para subsanar y todo. Eso no está dentro del régimen del proceso verbal sumario. Lo que pasa es que no se cumple y ahí lo estamos viendo reflejado. Los anexos. La cápita de anexos, solo los que el juez considere indispensables, con ellos podrá promover la actuación. Demanda presentada verbalmente ante el secretario, se le levanta un acta y la firman los dos, es lo que decimos como se materializaría a través del juez, el secretario, quien él designe, tanto para demanda como para contestación de la demanda. El Consejo Superior de la Judicatura y todas las autoridades, por ejemplo las CIAs que cumplan con funciones jurisdiccionales, elaborarán formatos para la demanda y su contestación. También miren que este numeral, la finalidad de este numeral es a que se le facilite a estas personas, ya les digo, por el tipo de conflicto, entonces que hayan unos formatos establecidos para hacerle la situación más fácil a estas personas y que realmente se pueda cumplir con el principio de el acceso a la administración de justicia. Y a ciencia cierta, hay que decirlo, el Consejo Superior de la Judicatura ya tiene en su página dispuestos estos formatos. Allí usted los encuentra, cualquier persona que despliegue la página allí los encuentra, tanto para procesos verbales sumarios en cuanto a la demanda y la contestación a la demanda, como para los procesos monitorios que los tenemos nosotros que ver aquí en nuestra última sesión. Ya existen dispuestos esos, allá los veremos puntualmente y haremos los comentarios pertinentes, pero ya existen en cuanto a procesos verbales sumarios y procesos monitorios, ya saben en qué, o en las dos direcciones, tanto demanda como contestación de la demanda. El término para contestar 10 días y 5 para subsanar, se puede aún verbalmente, se sigue manteniendo este esquema y se reitera y se repite que puede ser verbalmente cuando las circunstancias lo exijan. La contestación ya lo decimos en igual de condiciones, hay que aportar documentos y se pueden pedir pruebas o en desarrollo del ejercicio del derecho de la defensa. Si hay excepciones de mérito, excepciones de mérito, aquí se corre traslado por ellas de 3 días al demandante. Y los hechos que configuren excepciones previas se pueden alegar mediante el trámite del recurso de reposición si es necesario. Le conceden 5 días al demandante para subsane si son aquellas que requieren de esta posibilidad. Entonces miremos que en cuanto a los mecanismos de defensa se garantiza pues en igualdad de condiciones para el demandado, estamos hablando de todo el régimen verbal, y le permite o se permite la posibilidad, y hay que decirlo y hay que entenderlo así, tanto de excepciones de fondo de mérito como excepciones previas. El tratamiento de las excepciones de fondo de mérito, ya lo saben ustedes, traslado por 3 días al demandante. Y en cuanto a las excepciones previas, ya que ha habido lugar a confusión, pues sí caben las excepciones previas, lo que pasa es que se les da un tratamiento especial. ¿Cuál es el tratamiento especial? El de los procedimientos que se utiliza para el recurso de reposición, que al creer del legislador es mucho más expedito. Esto en la práctica se ha podido comprobar que tampoco es cierto y se ha logrado o ha quedado el manto de duda en el manejo, porque alguien podría decir, no, es que técnicamente las excepciones previas en procesos verbales sumarios como en ejecutivos en Colombia no cabe.
lo que caben son los hechos constitutivos. Volvemos solo al problema, al meollo del nombre, y en cuanto a al fondo, que es el ejercicio de la acepción previa, pues sí cabe, sino que hay que darle el tratamiento que se le da al recurso de reposición. El trámite está consagrado en el 392 y nos dice que en firme el auto admisorio de la demanda y vencido el término del traslado, entonces el juez profiere el auto citando a una única audiencia, decreta las pruebas de parte de oficio porque allí serán practicadas. Regla de procedimiento de la cual también hemos tenido oportunidad de hablar. Claro, es una única audiencia en lo posible, porque hay eventos en los cuales el juez se puede ver obligado a tener que citar a una nueva audiencia, con todo y que estemos frente a un proceso verbal sumario que nos dicen que es de única instancia. Para los testimonios hay un manejo especial en el régimen de pruebas en cuanto a su práctica y su materialización, y es que en cuanto a los testimonios no puede decretar más de 2 por cada uno de los hechos. Esto también es una regla general de procedimiento, que saben ustedes que no es una camisa de fuerza y digamos lo que es un régimen general, pero hay circunstancias o habrán circunstancias que debidamente argumentadas por el juez, pues se podrá, digamos, utilizar más de 2 testimonios. En cuanto a los interrogatorios de parte, máximo 10 preguntas a la contraparte. Mire que todo esto son esquemas en los cuales se pretende y ha pretendido el legislador de hace mucho tiempo de disminuir, y generalmente es a la mitad los términos de un régimen general como puede ser el proceso declarativo, y esa era la razón de existir de los abreviados, pero eso no ha dado resultado en Colombia. Entonces aquí también se insiste y se manifiesta que solo, ejemplo, interrogatorios de parte serán máximo 10 preguntas. Documentos, el juez ordena por oficio los que sean enviados, no solo sobre esta prueba, sino sobre cualquiera. Ustedes saben que la prueba de oficio está garantizada en todas las actuaciones judiciales en Colombia. Respecto a la inspección judicial, pues para establecer los hechos se hará mediante dictamen que deben aportar las partes, en los casos en los cuales es obligatorio o ya para las partes que ellos entonces alleguen los respectivos dictámenes cuando así sea el caso. En estos procesos verbales sumarios, entonces no tiene cabida ni la reforma de la demanda, pero ojo que sí se puede aclarar o corregir. La reforma no, pero los otros 2 verbos sí, aclarar o corregir sí. No es dable la figura de la acumulación de procesos, tampoco promover incidentes. El trámite de la terminación del amparo de pobreza, el trámite de la terminación, no la figura del amparo de pobreza, sino el trámite de su terminación, tampoco es de admisión aquí. Y la suspensión del proceso por causa diferente del común acuerdo. Entonces la figura de la suspensión cabe, procesos verbales sumarios sí, pero siempre y cuando sea de común acuerdo. De resto, no habrá lugar a ella. El Código General del Proceso establece que aunque es un proceso declarativo, no es inadmisible la demanda de reconvención. Entonces, en el artículo 440 del Código de Procedimiento Civil sí estaba dispuesta la inadmisión del derecho a la defensa de la demanda de reconvención. Con el Código General del Proceso ya se establece que aún así sean procesos verbales sumarios, cabe o podría llegar a caber la demanda de reconvención. Y sobre el amparo de pobreza y la recusación, pues solo pueden proponer antes de que vence el término para contestar la demanda. De resto ya tendríamos que seguir adelante con el proceso, pero las figuras caben antes de que vence el término para contestar la demanda, o sea, durante el traslado. Y ahí entonces que concluimos nuestra segunda conferencia en nuestra sesión de hoy, 30